olvidado algo. No me he olvidado un folder ahí, por favor. Ahí está. Gracias.
Listo, chicos, muy buenas tardes. Ahora sí, nos ponemos la ropa de obrero y a trabajar, ¿ya? A trabajar. Vamos a hablar de la palabra del mudo, de la palabra del mudo. Pero ustedes dirán, profe, el mudo no habla. Sí, pues, el mudo no habla, pero es una metáfora. La palabra del mudo es un libro de cuentos de Julio Ramón Ribeiro, que lo escribió y cada década fue engordando más. O sea, el libro se publicó 7 cuentos, luego fueron 20 cuentos, luego fueron 30. Es como la obra de Ricardo Palma, Las tradiciones peruanas, que Palma a lo largo de su vida le fue incorporando más y más y más tradiciones, hasta llegar a tener 453 tradiciones. Lo mismo pasa con el escritor Julio Ramón Ribeiro, ¿no? La palabra del mudo lo empezó a escribir en 1954, 1954, y hasta la fecha de su muerte, ¿cuántos años fueron? 64, 74, 84, 40 años. 40 años de cuentos. Él es el mejor cuentista del Perú. Si hay un dato número uno que tú tienes que saber de Julio Ramón Ribeiro, o un dato 2 ya, porque él perteneció, dato 1, perteneció a la generación del 50. Él perteneció a la denominada generación del 50, ¿correcto? A este grupo de escritores donde estaban Blanca Varela, estaba Washington Delgado, Salazar Bondi, Enrique Congrais, Osvaldo Reynoso, un grande, muchos de ellos sanmarquinos. Él perteneció a esa corriente literaria que se llamó la generación del 50. Vargas Llosa es de la generación del 60, ¿no? Luego hablaremos del contexto histórico de la generación del 50. Luego, Julio Ramón Ribeiro, de esa generación del 50, él es el mejor cuentista, el mejor cuentista. Él escribe cuentos, el mejor cuentista. El cuento todavía no estaba en estos tiempos catalogado como algo importante. ¿Sabes a qué se le daba más importancia en la generación del 50? Y para Los atrás, poemas. a los poemas y a las novelas. A los poemas y a las novelas, pero al cuento no, porque el cuento era un relato chiquito, ¿no? Nadie le daba importancia, salvo Valdelomar. ¿Recuerda Valdelomar cuando inició el siglo XX? Valdelomar, el que murió con el cuello roto, él inicia el cuento moderno, pero ¿quién, si tú me preguntaras a mí, si tú le preguntaras a la Universidad de San Marcos, ¿quién es el maestro del cuento, el mejor de todos los tiempos? Es Julio Ramón Ribeiro, el mejor cuentista de todos los tiempos. Yo no dudo en poner mi mano al fuego por Julio Ramón Ribeiro. Es el mejor cuentista de la historia del Perú, de la historia del Perú. ¿Qué es un cuento? Es un relato breve, en el que se condensa en pocas páginas, una historia que nos atrapa, una historia que nos atrapa. Y las historias de Ribeiro nos atrapa, es muy atrapadora, ¿sabes por qué? Porque de cierta manera refleja nuestro mundo, nuestro mundo. ¿Por qué, profesor? Porque nosotros, chicos, somos de la clase media. Ustedes no son pobres. Si fueran pobres no estarían en una academia preuniversitaria, no tendrían con qué pagarla. Tampoco son ricos. Si fueran ricos estuvieran en Miami ahorita. ¿No es cierto? Somos de la clase media. Esa clase sándwich, nosotros somos como una hamburguesa. Y a veces nos aplastan, nos dominan, nos mienten. La clase más sufrida en el Perú es la clase media,
¿Por qué? Porque es gente pensante. Y como nosotros pensamos, no les conviene a los de arriba, nosotros, no les convenimos, porque hablamos mucho, criticamos mucho. No les conviene los de abajo, porque los de abajo no dicen nada, no critican, le regalas un kilito de arroz y se quedan callados, lástima. En cambio, la clase media es la clase pensante y de ahí Julio Ramón Ribeiro, de ahí nació. Recuerda lo que él es de la clase media. Él, punto número 3, vivió en Santa Beatriz. Santa Beatriz. Perteneciente a la clase media. A la clase media. Santa Beatriz, ¿sabes cuál es? Alrededor del Estadio Nacional. Estadio Nacional, todo eso que está por Arenales, Paseo de la República, 28 de julio. Ese es su barrio de Julio Ramón Ribeiro. Profe, ¿qué estudió el escritor Ribeiro? Estudió Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica. Su papá no quería que él sea un escritor. Su papá quería que él fuera un hombre que ganara dinero. Y a los hombres que ganan dinero se les llama médicos o abogados. Murió su papá. Él estudió en realidad por su padre, por la memoria de su padre. Terminó la carrera de Derecho, Letras, pero nunca lo ejerció. Y la clásica del escritor peruano. ¿Sabes cuál es la clásica del escritor peruano? Irse a Deja la París. universidad, ¿no? Irse a París. Tú terminas tu carrera y él se fue a París. Y ese desprendimiento de Lima, ese desprendimiento de su familia, lo llevó al desarraigo. ¿Qué es el desarraigo? Cuando tú te vas de tu país y recuerdas clarito todas tus vivencias en tu barrio, todas las vivencias que tú has conocido en distintos lugares que has estado. Entonces, punto número 5, París. París. Abandonó Perú para irse a radicar buen tiempo en París, donde se cultivó como escritor. Acá vienen sus lecturas, lecturas y vivencias. Va a ser en París donde va a cultivarse, a terminar su, su formación como escritor. Tú sabes que viviendo fuera de tu país te da más nostalgia tu barrio, más nostalgia tu mamá, más nostalgia tus amigos. El vivir lejos te crea condiciones para escribir, condiciones para pintar. Recuerda que los artistas necesitan la lejanía, necesitan la soledad. Un artista no puede escribir ahí en medio de tu sala, con tu mamá, tu papá, tus hermanos. No, no, los artistas necesitan irse, irse lejos, desarraigarse, llorar un poco. Eso le pasó a Julio Ramón Ribeiro. Va a ser en París, justamente donde va a plasmar su primera etapa de la obra La palabra del mudo. Y ahí nace su realismo, su estilo, ¿no? Profe, cuando hablamos de Julio Ramón Ribeiro, hablamos de su estilo. ¿Qué estilo tenía Julio Ramón Ribeiro? Su estilo literario cuando te preguntan a ti. ¿Cuál es su estilo? La del realismo urbano. La del realismo urbano. La mayoría de los cuentos de Julio Ramón Ribeiro están enfocados dentro de este estilo, en la del realismo urbano. ¿Correcto? Todas las obras de Ribeiro, en su amplia mayoría, son realistas. Pero ¿de dónde nace? De la urbe, de Lima, de la ciudad de Lima. Perteneció a la generación del 50,
el mejor cuentista peruano. Su vivencia estuvo en Santa Beatriz, perteneció a la clase media de Lima, estudió en la Pontificia Universidad Católica y se desarraigó viajando a París. Posteriormente va a tener cargos como en la UNESCO, en la revista, en la radio France Press, en la televisión francesa. Posteriormente va a ser profesor en la universidad y últimamente regresó al Perú por su cáncer. Él tenía cáncer al pulmón. Él fumaba demasiado. Tomaba 5 a 6 tazas de café al día. ¿Sabes cómo se le recuerda a Julio Ramón Ribeiro? Con su café y su cigarro. Mira qué tal combinación, ve. Un café bien cargado, a su diablo, y un cigarro negro. Ese era el mundo de Julio Ramón Ribeiro. Si tú le decías, ¿qué cosa quieres, Julio Ramón? Te decía, mi taza de café bien negrito y una cajetilla de cigarros. Por eso murió en su ley, con el pulmón destrozado, ¿no? Pero nos ha legado grandes cuentos, grandes obras. Profe, también escribió novelas, sí, pero no como novelista, no fue bueno. Como novelista no fue bueno. Por si acaso, te nombro sus 3 novelas. Cambio de guardia, que es una novela polifónica. ¿Qué es una novela polifónica? Profesor, ¿a qué se le llama novela polifónica? Narrado por varios. Narrado por diversos personajes. Por diversos personajes. Novela Cambio de Guardia, que habla de Lima, de la violencia, de la época del militarismo, la época de Odría, ese mundo caótico, golpes de Estado, curas hipócritas, políticos mediocres. Entonces, en Cambio de Guardia, que trata de Lima y la época del general Odría, una novela polifónica. ¿A qué se le llama novela polifónica? Cuando es relatada y contada por diversos personajes. Luego habla de la sierra, novela de Julio Ramón Ribeiro que se refiere a la sierra, la historia de Lucho, un limeño que se va a la sierra porque se sentía aburrido de Lima y en la sierra se enamora de una chica llamada Leticia. Su amor obsesivo por esta dama de la sierra llamada Leticia. Crónica de San Gabriel. Y la tercera y última novela de Julio Ramón Ribeiro es Los Geniecillos Dominicales, que trata de un personaje llamado Ludo, Ludovico, pues Ludo le llamaban, Ludovico. Un estudiante de la universidad, terminó su carrera, pero luego viene su lenta autodestrucción. Alcohol, drogas, hasta convertirse al final en un asesino, Los Geniecillos Dominicales. Otra vez vuelve a Lima, la historia de Ludo y su autodestrucción. Y profe, y el libro que está acá, donde usted justamente está poniendo la reglita, La tentación del fracaso, ¿qué cosa es? Son ensayos sobre su vida y el arte. Son ensayos sobre su vida y el arte. ¿Por qué el libro se llama La tentación del fracaso? Porque todos estamos a un paso del abismo. Porque todos podemos matar, todos podemos dejar de estudiar, todos podemos herir a una mujer, todos podemos reírnos de nuestra propia madre, todos podemos hacer burla, porque todos estamos coqueteando siempre con el fracaso. La tentación del fracaso es un ensayo sobre su propia vida. También cuenta sobre la lucha de él por dejar de fumar. Él estuvo 2, 3 años
pero su vida, dice, no fue vida. No fue vida, fue un caos, fue algo tormentoso el dejar de fumar. Así que él cayó, pues volvió al vicio del cigarro, aún sabiendo que eso lo iba a condenar a la muerte. La tentación del fracaso. 4. Y su gran libro, definitivamente, su gran libro es esta. La palabra del mudo. La palabra del mudo. ¿Correcto? Y sobre ello vamos a hablar en estos momentos. Sobre ello vamos a hablar en estos momentos. ¿Ya? Muy bien. Contexto. Contexto. ¿Qué pasaba en 1950? 1950. Miren, alumnos, en 1950 el mundo estaba regido por una disyuntiva política. La Unión Soviética o Estados Unidos. El capitalismo o el comunismo. Había esto. Una lucha entre el capitalismo versus el comunismo. La hegemonía. ¿Quién tenía la hegemonía política del mundo? Si Estados Unidos y su política capitalista, o la Unión Soviética y su política comunista. Incluso recuerda que ambos países se peleaban hasta por el cielo. Es decir, Yuri Gagarin fue el primer astronauta que vio la Tierra desde fuera. Luego los rusos mandaron a una perra llamada la famosa perra Laika. Y los norteamericanos, que no querían quedarse atrás, antes de terminar la década, pusieron al hombre en la luna, Neil Armstrong. ¿Te das cuenta? Es decir, ambas potencias se regían el poder en el mundo. Es en esa época que Julio Ramón Ribeiro empieza a escribir su obra La palabra del mundo. Profe, ¿y qué pasaba en América Latina? En América Latina, estimado estudiante, triunfaba la Revolución Cubana. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana. Por lo tanto, los escritores como Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro, escritores de la generación del 50, empezaron a volverse todos marxistas, todos comunistas, gente de izquierda, porque eran escritores. Recuerda qué cosa significa ser de izquierda, qué significa ser comunista. Significa estar del lado del pobre, estar del lado del marginal, estar del lado del que no tiene el poder. Entonces, Cuba fue como una especie de llama, fue como una especie de país donde todo el mundo quería llegar, donde todos decían, hay que ser como Cuba, hay que encontrar la otra manera de ayudar al pobre, que el pobre tenga más poder. Eso significó la Revolución Cubana, ¿no? Y es en esos tiempos cuando Julio Ramón Ribeiro empezó a leer, empezó a escribir sus relatos. Pero no solo era Estados Unidos y Rusia, no solo era la Revolución Cubana de los años 50, sino que también el campesino peruano, y acá mira, estoy llegando ya al Perú, el campesino peruano empieza a dejar su chacra, empieza a dejar Ayacucho, empieza a dejar Moquegua, Apurímac, le dice chau a Huancayo, Junín, Huaraz, Ancash, ¿no es cierto?, Huánuco, y la gente empieza a llegar. ¿A dónde? Si Lima era una ciudad pituca, la gente empieza a llegar al Rímac, a Surquillo, al Lince, Los Olivos. Luego
se va llenando y miran los cerros y empiezan a invadir cerros y el arenal de Villa El Salvador, el arenal de Lurín. Es decir, empieza a dar en los años 50 en el Perú la migración masiva del campo a la ciudad. La migración. La migración. ¿Cuál es una de las características más importantes? Es la migración. Y esta migración, estimado estudiante, va a generar el nacimiento de otra clase social, ¿sí o no? Antes era la clase alta y la clase media. Ahora empieza Lima a superpoblarse. Lima y sus asentamientos humanos, ¿ve? Lima y sus pueblos jóvenes, sus asentamientos humanos, sus barrios populares. Habla barrio, habla barrunto. La gente de provincia empieza a llegar a Lima con sus costumbres, sus tradiciones, sus perros, sus gatos, sus cuyes, sus caballos, sus asnos. Lima se superpuebla. Surge el racismo, serrano, cholo miserable, tu vieja, la tuya, fuera llama, etcétera, etcétera. Lima se va volviendo un pueblo, una ciudad violenta. Y es acá donde Julio Ramón Ribeiro observa, mira y dice, los pobres no tienen voz. Al pobre nunca se le escucha. El pobre grita, pero nadie le hace caso. El pobre es como un mudo, que haga lo que haga, nadie le va a escuchar. Ahora sí entendiste por qué la obra se llama La palabra del mudo, ¿no es cierto? Porque el pobre es ese La palabra mudo. del pueblo. Así es, así es. Y acá surge el primer escritor que va a poner su voz al pobre. El primer escritor que le pone su voz al pobre, ¿sabes quién es? Congrais. Enrique Congrais. Congrais. Él es el primer escritor, el iniciador de la literatura del pueblo, con su obra El niño de junto al cielo. ¿Sabes de qué trata esta obra? Trata de un niño que llegó de Tarma, se encuentra 10 soles en el piso y un morenito le dice, oye, ¿qué tal si hacemos negocio? Compramos revistas viejas y vamos, yo te llevo al centro de Lima y vendemos. Y ganas plata. Y me das a mí un poco. Se van al centro de Lima, la Plaza San Martín, y venden, triplican, cuadriplican el dinero. Pero cuando ya cae la noche, el morenito le dice, dame el dinero, acá hay mucho choro, dámelo. Anda al frente, compra un pan. Le da al chiquito que había llegado de la sierra, crédulo él, inocente, se va a comprar un pan y el otro se larga con todo el dinero. Cuando él retorna, el niño que había venido de Tarma, no hay nada, no hay su amigo. Se empiezan a prender las luces. Está fregado, él no conoce Lima y empieza a llorar en silencio. ¿Quién escribe ese cuento? Enrique Congrais. Se llama El niño de junto al cielo. ¿Por qué? Porque él vivía en lo alto del cerro y no sabía cómo llegar ahí. Cómo llegar ahí. Así que este es el contexto de lucha entre el capitalismo y el comunismo, la revolución cubana, la migración, el nacimiento de pueblos jóvenes, asentamientos humanos y barrios, y el primer escritor, Enrique Congrais. Punto número 2. Profesor, ¿hay escritores que van a influenciar en la narrativa de Ribeiro? Sí.
Primer escritor que va a influenciar en la narrativa de Ribeiro, Kafka. Kafka y el absurdo. Uno de los primeros escritores que va a influenciar mucho en la literatura de Ribeiro va a ser el gran escritor Franz Kafka, que tú recuerdas por la obra La Metamorfosis. En la Metamorfosis, estimado estudiante, Gregorio se convierte en insecto. Pero dime, ¿eso es una metáfora? Que tú te conviertas en un insecto es una metáfora, que significa convertirse en un parásito social cuando dejas de trabajar. Cuando tú no produces, no trabajas, ¿sabes cómo te ve la gente? Como un parásito, como un insecto. ¿Sí o no, alumnos? Si tú no estudiaras, ¿cómo te mirarían en tu casa? Como un insecto. Tú tienes veintitantos años, no trabajas, ¿cómo te miran? Como un vago, como un insecto. Así que la obra, La Metamorfosis de Kafka, no es una obra fantástica, no, es una obra simbólica, porque a través de la conversión, él refleja las miserias de las personas sin trabajo. Uno, primera influencia, la narrativa de Franz Kafka. Segunda influencia, Faulkner, escritor norteamericano. Faulkner y los negros del sur de Estados Unidos. Faulkner es un escritor norteamericano que te habla del sufrimiento de los negros del sur de los Estados Unidos, ninguneados, golpeados, masacrados, insultados, igualito a los indios que llegaron a Lima, fuera serrano, fuera cholo, fuera llama. Alumnos, yo llegué al Perú, yo llegué a Lima de la sierra en un camión abrazado a mi perro. Venía de la sierra. ¿Y sabes cómo me trataban los de Lima? Me trataban como serrano, cholo, comecuy, así me llamaban, comecuy, pezuñento, así me llamaban. Muchas veces tuve que meter puñete para hacerme respetar. Fue difícil mi lucha para incorporarme a Lima. Lo mismo debe haber pasado con los padres de ustedes si son de provincia. Porque ahora Lima lamentablemente ya no es de limeños. Lima ha sido tomado por nosotros, los de provincia. Ya no hay limeños en Lima. Ustedes pueden haber nacido en Lima, pero de padres provincianos o de abuelos provincianos que llegaron. Todo esto, Comas, Caraballo, Puente Piedra, alumnos, todos son de migrantes. Ahora me entiendes, la palabra del mudo viene a ser la palabra de los migrantes, la palabra de los hombres que llegaron acá y cargaban su dolor, porque allá en la sierra les habían quitado sus tierras. Acuérdate de la obra El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Dime, ¿no los mataron al pobre Simón Robles? ¿No lo masacraron al pobre Benito Castro? ¿No les quitaron y les robaron su tierra? Esos seres miserables, sin nada, vinieron a Lima, como yo, en buses, en carros, a pie, en llama, trepado en mi pollo, subido en ahí, abrazado mi pollo, llegamos a Lima. Esos son los personajes de Julio Ramón Ribeiro. Por eso yo lo quiero mucho a Ramón Ribeiro. ¿Por qué? Porque reflejó parte de mi vida y parte de la vida de los padres de ustedes, de los abuelos de ustedes. Ustedes son de acá de Comas, Caraballo, Puente Piedra, todos somos migrantes, porque los limeños no vivían en San Martín, no vivían en Caraballo, no vivían en Comas. Los limeños vivían en Miraflowers, ¿no? Vivían en Santa Beatriz, ¿no es cierto? En esos lugares centrales, y nosotros llegamos a formar ese cordón de Lima.
la palabra del mudo, la palabra de los migrantes, la palabra de los hombres solitarios, tristes, nostálgicos. Profe, también la influencia del realismo francés, como por ejemplo Stendhal o Flaubert. ¿Qué escritores del realismo francés también van a reflejarse en la influencia de Ribeiro? Está Stendhal y Flaubert. La literatura de Faulkner, por su discriminación a los negros, y la literatura de Kafka, Entonces, estos fueron las lecturas de Julio Ramón Ribeiro, más su viaje a París y su recuerdo de cómo Lima se fue poblando de gente que venían con sus canciones, con sus miserias. Y acá surge esto que es lo mejor de Ribeiro, sus personajes. Atención, alumno, ¿cómo son los personajes de Julio Ramón Ribeiro? Son personajes que son de la siguiente manera. Mira, uno, marginales. Número 2, nostálgico. Marginal se le llama a alguien fuera de la ley. Los pobres ambulantes, dime, o me equivoco, alumno, los ambulantes están fuera de la ley, no pagan impuestos, son seres marginales. No, eso es los marginales, seres que no tributan, pero que han venido a sobrevivir acá por sus familias. ¿Y eso qué te genera? La nostalgia, nostálgicos. ¿Por qué? Añoras el lugar donde tú vivías antes, añoras Ayacucho, añoras Huaraz, añoras un rico cuy, añoras tu río limpio, acá te metes al río Rima, sales bañado en caca, ¿sí o no? En cambio allá te metes a tu río, hueles a flores frescas, ¿no? Lima es cochinita, Lima es violenta, Lima es de políticos corruptos, de curas corruptos. Entonces hay la nostalgia por el paraíso perdido. Mira, la nostalgia por el paraíso perdido. También son irónicos, la ironía, la nostalgia, la ironía. ¿Qué es una ironía? Trabajas un montón y ganas poco. ¡Qué ironía! Y otros trabajan poco y ganan mucho. ¿Sabes cómo se llama eso? Ironía. El rico trabaja poco y gana muchísimo, muchísimo. El pobre trabaja un montón y gana poquísimo. ¿Cómo se llama eso? Ironía. Esa es una ironía. No debería ser así. En una economía social de mercado, si tú trabajas fuerte, deberías ganar también buen dinero. ¿Sí o no? El rico no va a hacerse pues rico con un poquito, porque acá se hace rico con un poquito. Te vuelves multimillonario. Convences al juez, le pagas a un diputado y listo, te haces millonario, ¿no? Eso, la nostalgia, la ironía, la marginalidad, eran una precaria vida existencial. La precaria vida existencial. ¿Sabes qué significa la precaria vida existencial? Sin aspiraciones, sin aspiraciones. Sin aspiraciones. Tu alumno no podría ser un personaje de Julio Ramón Ribeiro. ¿Sabes por qué? Porque tú te estás preparando para ser un universitario. Tú tienes una visión, querer ser profesional. ¿No? En cambio, si tú estuvieras ahí rasgándote, no haciendo nada, ¿no? Ahí sí serías un personaje de Ribeiro, porque tu vida sería precaria, no tendrías una visión existencial. ¿Para qué estás ahí? No sé. ¿O vamos a trabajar? No, eso cansa. ¿O vamos a estudiar? No, me cansa el cerebro.
¿Te das cuenta? Esa es la vida precaria. De esos son los personajes de Ribeiro, que tienen una precaria vida existencial. Seres que son como almas en pena, ¿no? Son seres desclasados, marginales, irónicos, nostálgicos. Estos son los personajes de Julio Ramón Ribeiro. En otras palabras, los pobres. Los pobres. La palabra del mudo. Generación del 50. ¿No? Estamos ahora sí, estimado estudiante, vamos a entrar a lo más importante de un escritor. ¿Cuál es lo más importante de un escritor? No tanto su vida, no tanto su contexto, no tanto su estilo. ¿Sabes cuál es lo más importante? Su obra. Su obra. Vamos, profe, vamos a hablar de ¿cuántas historias? Una, los gallinazos sin pluma. Número 1. Alienación del negro que no quería ser negro. Tercero, al pie del acantilado de los pobres que querían salir de la maldita pobreza. Y un hombre de clase media que quería convertirse en rico. Y de un miserable hombre sin destino de la clase media que se encuentra un insigne y se convierte en millonario. Así que ahora sí le voy a pedir a la señorita que gire para acá. Ahora sí, ahora sí. Le tengo haciendo ejercicio a la señorita. Bueno, está bien hacer ejercicio, también estoy haciendo ejercicio, camino para aquí, camino para acá. ¿Ve? Mi pasito de Michael Jackson. Ya, ahora sí, chicos, ahora sí, ya no me voy a mover mucho. Pero la señorita dice, ya, profe, caramba, quédese ahí, ¿no? Ahorita me grita la señorita, ya, profe, caramba, mucho se mueve, ¿no? Ya, vamos ahora sí a la palabra, a los gallinazos sin pluma. Gallinazo sin pluma, siendo la 1:10. Hacemos la clase hasta la 1:40. De 1:40 a 2, la resolución de las preguntas. Está interesante las preguntas, ¿ya? Me van a ayudar con la lectura. Si no me quieren ayudar, la señorita me dice, profesor, pregúntele a tal, que lea. Ustedes también tienen que leer, aprender a leer también, alumnos. Suena raro, ¿no? Que yo les diga, aprender a leer, porque a veces leemos rápido. El gallinazo siempre es una... No, hay que respetar los puntos, las puntuaciones. Hay que saber leer con propiedad también. Igual cuando ustedes van a exponer de acá a un año en la Universidad de San Marcos, tienen que exponer haciendo pausas. Haciendo pausas. Imita a alguien de tus profesores. Hay profesores que hablan bonito. Imítalos a ellos. Cuando tú ingreses a la universidad, di, voy a hacer mi exposición así como el profe tal. En último los casos dirás, pero voy a exponer como el profe Malpartida. Voy a hacer así su clase. Voy a hacer así, voy a mover las manos, voy a retroceder un poco, voy a hablar claro, sin ponerme nervioso, nerviosa. Imítanos. Si algo de bueno tenemos los profes, es que a veces sabemos explicar las cosas. En los gallinazos sin pluma trata de dos hermanitos pobres llamados Efraín y Enrique. Efraín y Enrique. Al final, mira, me adelanto, al final vamos a sacar una conclusión. Que en este cuento hay 3 tipos de personas. Hay 3 tipos de personas que representan al sistema. Hay alguien que representa al sistema, que no necesariamente tiene que ser una persona. Otro que representa al pueblo. Y el otro que representa al capitalismo. Y luego te voy a decir quién representa en el cuento Los gallinazos sin pluma, quién representa el capitalismo. ¿Quién representa al pueblo y quién representa al sistema opresor? Primero escúchame. Efraín y Enrique eran hermanitos. Ellos eran hermanos. Representaban al pueblo. Yes, gracias.
Y el cerdo representaba a las personas que no trabajan, pero los que ganan más. Así es, vamos bien. Ahora, ¿qué pasa con estos hermanitos? Son explotados por su abuelo. ¿De qué manera los manda a conseguir basura para alimentar a un cerdo? Punto número 2, salen a buscar basura. Salen a buscar basura. Mejor si es basura orgánica. Mejor si es un pollo que está con gusanos. Mejor si es una papa. Mejor si es un plátano apestoso. Mejor porque eso el chancho se lo come rico. ¿Y por dónde van, profe? Primero se van a Miraflores, porque ahí botan comida. Oh, inclusive si tú recuerdas el cuento, no sé si has leído, ¿te acuerdas que uno de los hermanitos, sabes qué encuentra? Da pena. Encuentra una manzana que estaba sana. ¿Y sabes qué hace? No lo mete al bote, se lo empieza a comer. Lo limpia con su polito y le dice al hermano, mira lo que encontré con alegría, una manzana, y empieza a comer. Qué triste, ¿no? Ni tú ni yo, nadie comería de la basura, pero tanto será la pobreza de estos niños que inclusive si hay algo que comer bueno, ellos se lo comen primero y después le llevan al cerdo. Pero como en Miraflores hay mucho policía municipal, los corretean y vuelven cansados y le dicen al abuelo, abuelo, nos han botado, hemos estado volteando los tachos y ha venido la policía. Y el abuelo entonces le dice, ¿saben qué? Vayan a otro sitio a buscar. ¿Y sabes a dónde se van después de Miraflores? A los barrancos donde botan la basura, donde las grandes, los grandes camiones botan la basura. Ahí se van. De ahí sí traen 2 veces al día. Cada uno tenía que llevar lleno los cubos de basura. Si no, el abuelo no les daba de comer. Punto número 3. La herida de Efraín. Herida de Efraín. Profe, ¿cómo es que Efraín se hiere, pisa un vidrio y se corta el pie? Imagínate en medio del basural, alumno, pisar un vidrio. 99.9% que te da infección. Y su pie se hizo una bota y empezó a pulular la pus y la fiebre. Y el abuelo malo dijo, si no trabaja, no come. Así que tú, le dijo a su hermanito, tú tienes que traer lo que a él le corresponde para que él pueda comer. Pero, ¿cómo es el destino, no, alumnos? Enrique también enferma. Enrique enferma. Enrique se enferma. Tos y flema. Es decir, bronquios, la tos, la flema. Uno estaba con el pie que le pululaba la pus y la fiebre lo tenía delirando. Y el otro empezó a escupir flema, empezó a toser. Aún así, el abuelo le dijo, si no trabajas, no comes. Mira cómo está gritando el cerdo. Pobre cerdo. Mira, ¿qué tal abuelo para un ser deshumanizado? Se fija más en el cerdo que en sus nietos. Y el hermanito tiene que salir a trabajar aún con tos. Y deja al perrito. El perrito se llamaba Pedro. Le deja a Pedro cuidando a su hermanito y cuando regresa, maldita sea,
descubre que el abuelo le había metido un palazo al perro y lo había entregado al cerdo para que el cerdo se lo coma. Ahí viene la ira del hermano que estaba mal, de Enrique. La ira de Enrique, cuando vio a su perrito que era devorado, se comía sus intestinos como si fuera un tallarín, el cerdo que tenía un nombre, ¿sí o no? ¿Quién me dice el nombre del cerdo? Pascual. 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 Pascual se estaba devorando a Pedro. Fue ahí cuando le dijo, abuelo de miércoles, le dijo, ¿cómo has hecho eso con el perro? ¡Mi perro! Y el abuelo desde el fondo lo miró con su patepalo. Le dijo, ¿qué quieres pues? ¿Para qué te demoras pues? Ahí fue cuando lo empujó a su abuelo, la ira de ver a su perrito destrozado. Entró al cuarto y le dijo a su hermano, nos vamos, el perro ha muerto, nos vamos, te voy a llevar a un lugar para que te curen. No, lo abrazó a su hermanito y los dos como si fueran así saltando, como si fueran gallinazos, escaparon del chiquero, mientras atrás el cerdo y el abuelo se entablaban en una cruel lucha, donde al parecer el cerdo ya lo estaba agarrando del cuello y se lo estaba devorando al abuelo. Ira de Enrique, huyen. Luego de empujar al abuelo. Así que es un cuento ultra realista, humanista, pero descarnado, cruel. Hay la crueldad, el cerdo tragándose al abuelo, ¿no? Ahora bien, si interpretamos la obra, si nosotros lo damos a una interpretación como se puede interpretar la obra La Metamorfosis de Kafka, como una crítica al sistema, esta obra también, mira, ¿sabes quién representa el sistema? El sistema representa el cerdo. Porque hay que engordarlo. El abuelo decía, trabajen, lo vamos a vender, nos va a servir para dinero. Pero el abuelo se obsesionaba. ¿Y qué representa el abuelo? El abuelo representa al capitalista, el capitalismo, el abuelo. Y los niños representan al pueblo, como decía una señorita. Los niños representan al pueblo. El sistema es el cerdo que cada vez engorda más producto del trabajo. El cerdo cada vez engorda más producto del trabajo de los pobres, mientras el abuelo con su látigo se vuelve en el vil capitalista que hace engordar al sistema. ¿Se entendió, alumnos? Es una obra de carácter sociológica. Bueno, ya hemos contado la mejor obra de Ribeiro, pero hay un cuento que a mí me gusta mucho. No sé si ustedes han leído Alienación. Sí, profe. Sí. Roberto es un negro, ¿sí o no? Negro. Discriminado. Por una chica que no valía la pena. Por una chica que no valía la pena. Queca. Roberto agarró la pelota que iba a ser reventada por un tráiler, salvó su pelota porque Keke estaba jugando vóley. Corrió donde ella con una sonrisa inocente y le dijo, Keka, ¿podemos jugar? Porque Roberto quería algo con Keka, por lo menos jugar, por lo menos llenarse de ilusión. Y Keka, ¿sabes qué le dijo?
yo no juego con negros. Ahí lo mató. Creo que ahí estuvo la muerte de Roberto. Su muerte como negro, porque desde ese día él se empezó a pintar el cabello. Él se empezó a echar crema a la cara. Él se empezó a vestir como un gringuito, aunque sea con ropa de tercera, comprada en la parada. Desde ese día él empezó a cambiar. Ya no era Roberto. Ahora los cambios de él se convirtió primero en Robert. Luego se convirtió en Bobby. Y posteriormente se convirtió en Bob. Mira, a medida que él se iba cambiando de nombre, se iba volviendo gringo. Gringo entre comillas, se iba agringando. Se iba agringando. Es decir, se iba alejando de su condición natural de hombre moreno. Sus amigos le decían, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a cambiar por esa mujer llamada Keka? No, compadre, yo no cambio por ella. Lo que pasa es que ustedes son atrasados, brother. Yo quiero irme a Estados Unidos, yo quiero ser americano. Ya le llamaban Robert. Se buscó otra mancha donde le llamaban Bobby. Y posteriormente, ya casi agringado, le llamaban Bob. Se consiguió un amigo de la sierra, parecido a él. También los dos se pintaban. A medida que fueron cambiando, buscaron la forma de irse a los Estados Unidos. Y lo lograron. ¿Sabes cómo lo lograron? Roberto y su amigo Cabanillas pidieron a Estados Unidos, a la embajada, irse como soldados a la guerra de Corea. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué más querían? ¿Qué más querían? Carne de cañón. Carne de cañón. Le aceptaron y ellos se fueron a Estados Unidos felices, creyendo que de esa manera ellos iban a ser americanos. Sí, fueron americanos los dos, pero a Roberto en la guerra de Corea pisó una mina y reventó en 20,000 pedazos. Así terminó la vida de este Zambito, que porque una chica le dijo, yo no juego con negros, ella quiso ser gringo hasta que murió en Corea pisando una mina. Y tú dirás, profe, ¿y Keka? Keka también terminó mal. Se lo llevó su gringuito a Estados Unidos, Billy Mulligan. Billy Mulligan se lo llevó a Estados Unidos, pero en Estados Unidos ella fue ninguneada. En Estados Unidos fue golpeada, tratada como chola de mierda, mientras su marido lo agarraba a puñetes y le reventaba la boca y le reventaba el ojo a patadas y a puñetes. Así terminó la guapísima Keka, que pudo haber sido en el Perú una reina, admirada y querida. Por irse con su negrito, le salió el tiro por la culata, como le salió el tiro por la culata al pobre negro, que por odiar su color de piel, terminó reventado en 20,000 pedazos en la guerra de Corea. ¿De qué trata el cuento Alienación? De un par de alienados, de un negro que se creía gringo y de una chica blanquita que solamente quería tener enamorados que fueran gringos. Todo por agringarse. Esa es la obra Alienación. Alienación. Vamos al siguiente cuento. El siguiente cuento me gusta mucho, aunque me da nostalgia contarlo. También de pobres, de una familia. Leandro, Pepe y Toribio. Leandro es el papá, Pepe y Toribio eran los hijos. ¿Dónde vivían? En el acantilado. Se dedicaban al reciclaje. Un día, a Pepe se le ocurrió algo.
Pepe. A Pepe se le ocurrió algo. Y si limpio el mar, una parte del mar, ¿para qué, hijo? Para que la gente venga a la playa, y le cobramos. Todo está feo, yo lo arreglo, en 3 meses lo hago. Pepe era chamba. Papá, yo lo hago, Pero hijo, el problema es que adentro hay así un muelle, ahí hay fierros. Yo buceo, yo lo saco. Limpió la playa durante 3 meses. Ya lo tenía limpio. Él entraba con una soga al mar. Su papá le decía, no entres sin soga, tu hermano que te agarre. Si pasa algo te jalamos. Él casi había terminado el 90% de todo. Un día que no estaba el papá, se le ocurrió entrar. El hijo, Toribio, voy a entrar. Hoy no entres, hoy. Papá se va a amargar. No, falta solo un fierro. Voy a sacarlo. Se metió y nunca salió. Se lo llevó el mar. Su papá cuando regresó le dijo a Toribio, imbécil, ¿cómo has hecho eso? El papá se metió al mar, nadó, lloró, gritó, como lloraba el papá por su hijo Pepe, que había limpiado la playa. Hasta los pescadores lo ayudaron a buscar toda la noche a su hijo. Y el mar se lo devolvió a los 3 días. Pepe muere ahogado, comido por los toyos, muere ahogado. Muere ahogado. El papá le echa la culpa a Toribio. También malo el papá. Le echó la culpa a Toribio, vago, miserable. No agarraste a tu hermano, maldito, muerto de hambre. Lárgate. Y el hijo se largó. Se largó. Se largó de ese lugar y se fue a la ciudad. Y en la ciudad empezó a trabajar. Nunca había trabajado. Empezó a trabajar de ayudante de mecánica. Ayuda en una mecánica. Ayuda. En una mecánica. Y conoce a una chica de 14 años de edad, chibola, chiquilla, hija de un sastre, Delia. Se van a tonear al Guaralino, bailan, y ella le dice, ¿la hacemos? Y hacen sexo, y ella termina embarazada. Y cuando ella va y le dice a su papá, estoy embarazada, el papá, que era un bruto, un sastre bruto y pobre, le dijo, para abrir las piernas si eres buena, lárgate, que tu marido que te dé de tragar. Así que Delia un día se apareció al taller donde trabajaba Toribio. Toribio dormía en un carro abandonado. Se acercó con su maletita, mi papá me ha botado, estoy embarazada. Tuvieron que vivir en ese carro de frío. Tapaban parte de la luna rota del carro y por ahí se colaba el frío. Su barriguita ya crecía. Así que Toribio le dijo un día, Delia, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar a mi padre. ¿Me acompañas? Y después de 2 años, el personaje de la obra, Toribio, regresó a buscar a su padre, pero ya no lo encontró. Cuando preguntó, le dijeron, ¿tu padre? Hace meses se ha ido para allá, para Chorrillos. Lo han botado de acá. Caminó, hasta que a lo lejos vio a su padre, que estaba sentado con un montón de cartones, porque esos cartones eran su casa. Y le gritó de lejos, ¡papá! El papá apenas escuchó la voz de su hijo. ¿Cómo es un padre? Un padre, ¿cómo es? Reconoce la voz de su hijo. Se puso de pie como un perro. ¡Oh! ¡Hijo! Corrió y abrazó a su hijo. Toribio, discúlpame. Esa vez estaba amargo por tu hermano.
Lo tuve que enterrar en un cementerio sin nombre porque no tenía plata. Perdóname, hijo. Papá, perdóname a mí. Pa, mira, ya trabajo en una mecánica. Qué bien, hijo. ¿Y qué, hijo? ¿Y qué? Dime, ¿qué piensas? Quiero vivir contigo, pa. Hijo, pero yo no tengo ni dónde vivir. Salvo que me acompañes a buscar un lugar por acá, por el acantilado. Yo te acompaño, papá. Está bien, hijo, entonces carga las maderas y carga la calamina y carga, y cuando de pronto lo miró bien, hijo, ¿qué te pasa? Pa, hizo pasar saliva. Pa, no estoy solo. Su papá se dio cuenta. ¿Con quién estás? Con Delia, pa. Delia, cuando llamó, Delia se había escondido, tenía vergüenza. Cuando Delia salió de una roca, que donde se había escondido así como una malagua, su barriguita ya se notaba. Tenía 14 años. Sus sandalias todo cochinitas, se acercó. ¿Cómo está, señor? Al señor le dio pena. No le iba a botar otra vez a su hijo y a la pobre chica. Le dijo, está bien, vamos a buscar un sitio para nosotros tres. Perdón, para nosotros cuatro, porque ese niño ya va a nacer. Y se fueron por el acantilado caminando. Delia cargaba las ollas viejas. El viejo cargaba un montón de trapos y el hijo cargaba las maderas, el techo de una casa y unos cartones. Hasta que el papá dijo, hijo, mira, aquí encontré una flor. Había una flor que crece en todas partes. Y le dijo, mira, hijo, donde crece esta flor crecen los pobres. Acá vamos a edificar nuestro penthouse. Ahí termina el cuento. Cuando empiezan a cavar huecos para poner la madera y hacerse una casita, mientras justo en ese momento empezaba a llover. Esta es la obra Al pie del acantilado, una historia, si te has dado cuenta, bastante triste, de gente marginal, de gente casi sin futuro. Igual pasó con Roberto, un ser marginal, hijo de una lavandera. Igual pasó con Efraín y Enrique, nietos de un abuelo explotador, sin educación, al igual que ellos. Ahora nos toca ir donde un hombre un poquito más educado, Fernando, un joven empresario, un joven empresario, un empresario, no era tan joven, un empresario que invierte dinero en una enorme casa, hacienda. Su esposa le dice, ¿qué vas a hacer, Fernando? Voy a ampliar la casa, voy a hacer un jardín de 100 metros de una cuadra, voy a cambiar el techo, voy a cambiar los pisos, voy a hacerlo pintar y voy a traer platos de Italia, de loza legítima. Y su esposa le dice, ¿y para qué? Voy a invitar al presidente de la República. Ay, sueña, el presidente no va a venir. Mi amor, lo único que se pierde es la fe. Él va a venir. ¿Y cuánto vas a invertir? Todo mi capital. $80,000. Mucho. Con eso podemos vivir. Mujer, cállate, cállate. Voy a invertirlo eso. Voy a hacer algo precioso acá en Tarma. Esto va a ser hermoso. ¿Y con qué propósito lo vas a hacer? Al presidente lo voy a recibir en una hermosa fiesta y le voy a pedir algo. ¿Qué le vas a pedir al presidente? Que acepte la construcción de un ferrocarril
para yo poder sembrar y sacar mis productos hacia Lima. Y la esposa le dijo, ¿tú crees que aceptará? ¿Tú crees? Estoy seguro, tengo amigos que me han dicho que el presidente puede venir. Pasaron 2 meses y la casa estaba preciosa, preciosa casa hacienda. Todo el mundo decía, ¿cuánto habrás invertido? Y él sonreía. Y se reunió con 2 diputados, sus amigos. Y sus 2 amigos le dijeron, hemos hablado con el presidente. Sí va a ir. Y él mandó traer vino francés de Francia, porque vino francés venden acá en la Plaza Hacho. Él lo trajo de Francia, copas auténticas, platería, todo en un más o menos promedio de $10,000, $20,000 tal vez. Se gastó más de 80,000, se prestó plata. Él sabía que iba a invertir para sacar luego mucho, mucho dinero. Si el presidente va, me va a aprobar mi proyecto de ley. Señoras y señores, llegó el día. Solamente tenía $100 en el bolsillo, pero estaba feliz. Feliz porque el presidente iba a venir. Llegaron sus primeros invitados. ¿Quiénes llegaron? El alcalde, los gobernadores. Luego llegaron 5 diputados. Llegó algunos de la policía. Y su corazón empezó a latir fuerte. Su esposa le dijo, ¿tú crees que vendrá el presidente? Sí va a venir, amor, ten fe, sí va a venir. 7 de la noche. Chicos, les hago una pregunta. ¿Vino el presidente o no? ¿Qué piensan ustedes? No vino. Sí vino el presidente, Ya fue, ya. No vino. ¿no vino? 8 de la noche se apareció el presidente de la República en un carro polarizado. 2 patrulleros adelante, 2 atrás. Y él sonrió feliz. Le dijo a su esposa, ¿te dije o no? ¿Te dije o no? Y bajó el presidente de la República. Fernando, lo conocí el presidente, le habían hablado tanto a él, que él lo abrazó. Fernando, qué linda casa. Salud, presidente. Qué rica comida habían hecho. Lo abrazó al presidente y lo llevó hacia un cuarto especial. Lo sentó. Presidente, salud. Quiero pedirle algo. Dime, Fernandito. Fernandito todavía le dijo el presidente. Presidente, un pedido. ¿Cree usted que se podría aprobar un proyecto para construir el ferrocarril? Llegue hasta acá, hasta mi hacienda. El presidente lo miró y dijo, Fernando, no necesitabas hacer esta fiestaza. Mañana lo firmo el proyecto. Presidente, ¿verdad? ¿Verdad, Fernando? Me han hablado bien de ti. Vamos, un abrazo. Listo, señores. El presidente iba a firmarlo mañana. A las 10 de la noche se retiró el presidente de la República. Él feliz lo abrazó a su esposa. ¿No tenías fe? Mañana firme el proyecto de ley. Vamos a ser millonarios. A las 12 se fueron algunos invitados. A la 1 terminó todo. Él se fue a acostar con su esposa. 8 de la mañana sonó el teléfono. Él levantó el fono y escuchó que le decían, Fernando, ¿sabes lo que ha pasado? No, dime. Le han dado un golpe de estado al presidente de la República. Maldita sea. Había invertido todo y lo perdió todo. Un golpe de estado. ¿Cómo se llama eso? El fracaso. Eso es el gran tema de Julio Ramón Ribeiro. Marginales, nostalgia, ironía, picardía y el fracaso. El gran tema de las obras de Julio Ramón Ribeiro. Son personajes que fracasan, que no logran su objetivo. Quizás el único cuento es el único cuento en el que un hombre, sin saber el protagonista y su destino, sin saber
se convierte en millonario. Se convierte en millonario. ¿Sabes cómo? Por encontrarse una insignia. Por encontrarse. En el basurero todavía. Por encontrarse una insignia. Por eso el cuento se llama La insignia. Es lo irónico. Mientras los otros luchan y luchan, él se encontró una insignia, se lo puso acá, en el pecho. Y era una insignia como de una logia masónica, como de los masones. Lo invitaron a una fiesta. Él fue, le pidieron hacer algo. Números de teléfono que empiezan con 33. Lo hizo. Luego le pidieron un papagayo. Luego le pidieron monos. Luego le pidieron una cosa, otra cosa. Él todos los hacía. Y al final lo enviaron a París en representación de la logia. Cuando regresó de París, lo nombraron presidente. Le dieron una casa hermosa con vista al mar. Se volvió millonario. Destapó su champán y alguien le preguntó: señor, ¿a qué se dedica usted? ¿De qué trata su institución? Y él, mientras giraba el champán, y decía: te lo juro que no sé de qué trata esto. Lo único que sé es que digo palabras cordiales a la gente, les vendo esperanza y me pagan un sueldo enorme. Todo por haberme encontrado una insignia. Quizás es el único cuento de Ribeiro que termina, que tiene un final feliz, porque los otros son finales bastante tristes. Muy bien, alumnos, ahora sí, me lavo la manito y regresamos para trabajar las preguntas, mientras la señorita le va tomando fotito, si desean, a la pizarrita. Ya, chicos, voy sacando mis preguntitas antes de ir al bañito, está ocupadito el bañito. Sí, vayan mirando, por favor, sus preguntas. Le voy a dar esta a la señorita para que le tome una fotito, señorita, para los chicos. Sobre la generación del 50, ¿ya? Sobre la generación del 50. Gracias, profesor. Ok. Vamos a ir empezando, ¿ya, chicos? Vamos a empezar porque es largas son las preguntas. Dice: en el Perú, la modernización de la narrativa peruana comienza con la generación del 50, enmarcada políticamente por el golpe del general Odría, el 48, y las elecciones del 50. Durante la década anterior había comenzado un movimiento migratorio del campo a la ciudad, que durante los años 50 se potencializa al máximo y resulta en la formación de barriadas, pueblos jóvenes, la aparición de sujetos marginales y desplazados socialmente. Esto trajo consigo la modernización de la urbe, el mejoramiento de la infraestructura de la ciudad. Señale la alternativa correcta con respecto al texto que acabo de leer. La respuesta correcta sería la letra C. Las barriadas son los lugares habitados por marginales que son desplazados socialmente. Por eso es que los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, ¿qué nombre tienen? La palabra del mudo, que viene a ser cuento de los desplazados, de los seres marginales de nuestra sociedad. 1, casita. 2,
La generación del 50 es un movimiento en el que la narrativa se vincula sólidamente al tema del desarrollo urbano y la experiencia de la migración andina hacia Lima. Por estar muy relacionada con el cine neorrealista italiano, presenta la realidad de una urbe cambiante, la aparición de personajes marginales y problemáticos. Entre los narradores más destacados resalta Ribeiro con Los gallinazos sin pluma. Señale verdadero o falso en las proposiciones siguientes. Atención alumno, la número 1 en romano. Fue la narrativa lo que más destaca en la generación del 50, verdad. Verdadero. Surge como tema la migración, verdad. Verdadero. Aparece la realidad de la urbe, verdad. Se muestran los personajes marginales, verdad. La respuesta B. sería B. B. Vamos a la 3. Pero antes de las 3, me da un minuto para lavarme la manito. Mientras van trabajando ustedes. Perdón. Listo, chicos, vamos a la 3. Ahora sí, la 3. Dice, junto a los narradores surge un grupo de poetas entre los que destacan Bacacorso, Romualdo, Delgado, Belli, Bendezú, Pablo Guevara. Estos poetas comenzaron a publicar su obra a partir de los años 40. Tal es el caso de Romualdo, como lo harían Rosé, Delgado, Bendezú, Guevara. Además, este conjunto se vinculó entre sí, no solo con las relaciones interpersonales, sino que desde el punto de vista ideológico se relacionaron con el marxismo y el existencialismo. Los poemas, desde una visión general, se escribieron, adoptaron un tono protestatario y de compromiso social. Del texto anterior señale lo correcto de estas premisas. 1. Su poesía también aparecen en la generación del 50, verdadero. ¿Los poetas eran de tendencia izquierdista? Sí. No. ¿La poesía tiene una visión de compromiso? Sí. ¿Juan Gonzalo Ross es uno de ellos? Sí, todos. Todos son correctos de la 3. 4. Julio Ramón Ribeiro no tiene el reconocimiento que se le merece, ¿sí o no? Pero ahora sí se le reconoce mucho a Ribeiro. Inclusive, mira, es parte de un examen de admisión. También eso significa un reconocimiento, ¿no? Su obra cuentística, que no fue su única producción literaria, debe ser leída por su innovación literaria. La palabra tan aguda y su temática universal. Temática universal. Señale la alternativa correcta. ¿Cuál es lo correcto en la 4, estimado estudiante? Lo ha dicho anteriormente, ya lo he leído. La D. Dedito. Ribeiro maneja una temática universal. ¿Cuál es eso? La soledad. La soledad se da acá y en Francia, en todas partes. Eso se llama temática universal. El fracaso. El fracaso también es una temática universal. Atención. Entonces, la D, 4D. Vamos a la 5. La innovación del cuentista peruano no es experimentación en la forma. Sus cuentos son más bien de un realismo bastante tradicional.
lo que lo aleja de los demás autores del boom hispanoamericano. Sin embargo, renueva la literatura desde la perspectiva temática, ya que es uno de los primeros autores en cerrar la mayoría de sus textos, en centrar la mayoría de sus textos en la ciudad, en particular en Lima, para denunciar los efectos de la modernización. Del texto anterior se puede colegir, ¿qué cosa, alumnos? ¿Qué se puede colegir de lo que he leído? Avión. Avioncito, que el autor Ribeiro es considerado un representante del realismo urbano. Vamos a la 6. Este movimiento se inscribe de un movimiento generalizado en Hispanoamérica que algunos críticos trataron de explicar según varios factores: el desarrollo importante de las ciudades y los cambios socioeconómicos que se viven todos los países del continente, la ambigua relación que tienen estos países con las guerras mundiales, la influencia del existencialismo de Sartre y Camus, el desarrollo de la literatura de protesta encabezada por Roberto Alz y Vallejo como mayor representante peruano, la influencia del surrealismo y de muchos factores. En conclusión, la crisis es mundial y los autores hispanoamericanos reciben una fuerte influencia europea. Señale lo verdadero o lo falso. Vamos a la 1. La generación del 98, ahí está mal. Debería ser, por favor, ayúdenme para organizar bien. Bórrenle 98, 50 tiene que ser. La generación del 50, ahí tiene que ser, si no, no va a haber respuesta. Ahora sí, la generación del 50 es influida por los cambios de la modernidad en las urbes de Hispanoamérica, verdadero. Ahí sí es verdadero. Pero, a ver, analicemos bien. Eso sería en el Perú. En el Perú. Dice, la generación del 50 es influida por los cambios de la modernidad. Ah, pero está bien, hemos puesto del 98, hemos borrado. Del 50, sí, es verdadero. Durante esta época aparecieron cambios socioeconómicos, verdadero, cambios socioeconómicos. Se percibe una fuerte influencia europea, verdadero, influencia europea. Hemos visto en la pizarra. Los escritores del 50 siempre se apartaron de la influencia extranjera, falso. Dice, siempre se apartaron, eso es falso. Sería verdadero, 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 falso. La letra D, la letra D. Siempre y cuando hayan cambiado ustedes la pregunta 1, ¿ah? No debe decir generación del 98, sino generación del 50. 7. Julio Ramón Ribeiro se inscribe en una generación llamada del 50. Después de un golpe de Estado del general Odría en 1950, el Perú sufre un cambio socioeconómico fuerte que se hace de manera rápida y desorganizada. Se abre el mercado y se incrementan las inversiones privadas e internacionales. El país, que era mayormente rural con un 75% de su población en el campo, sufre su mayor éxodo rural hacia Lima. Así crece de forma espectacular, desarrollándose en los cerros que la bordean, donde se crean los suburbios más pobres en los arenales. Señale lo correcto. Atención, alumnos. A. ¿Cuál es lo correcto? A, B, C, D o E. Atención, la número 7. La letra E. La E. La A no podría ser porque dice se alude al crecimiento de Lima producto de la marginación. La E, mira, se muestra con las clases altas y zonas residenciales. A ver, vamos a analizar bien. 7. La C. A ver, el país era conocido por recrear una Lima del 75% rural. Podría ser, sí, la C. El país, dice, marque lo correcto, el país era reconocida por recrear... Ah, no, no es la C, porque de ahí te dice que Lima era un país reconocido por el 75% rural. El Perú sería, bueno, pero ahí dice el Perú, ¿no? El país era reconocida por recrear una Lima. Por recrear una Lima, ahí está el problema. Cuando dice Lima, eliminado la C. Chicos, analícenlo un poquito más. La D. La E, la E.
Se muestra con las clases altas y zonas residenciales. Se muestra. ¿No hay respuesta? La D. La A podría ser, pero no por la palabra imaginación. La única que es la más cercana es la EB. Se muestra, Lima se muestra con las clases altas y zonas residenciales, donde los chiquitos iban a buscar basura. También se muestra esa clase social, ¿no? Porque la A no Pero, podría ser, ¿no? disculpe, La, pero Enrique Congráis le había puesto a Lima el, ¿cómo se llama? El monstruo de 1 millón de cabezas. ¿Eso sería imaginación? claro, le había Por puesto así. eso yo marqué la. Claro, la A, ¿sabes por qué? No sería por la palabra la imaginación, ¿ve? Se alude al crecimiento de Lima producto de la marginación. Ahí sí sería correcto. ¿Me dejó entender o no? Marginación, pero dice imaginación. Por eso la A es descartado. La E es lo No. único más cercano a la respuesta correcta. Vamos a la 8. Salazar Bon de Lima, La Rubia y la Generación de 50 se crea como el primer grupo que pretende fijar literalmente el espacio de Lima moderna y la literatura nacional. Los principales representantes de estos movimientos literarios son Enrique Congráis, Osvaldo Reynoso, Vargas Vicuña. Las consecuencias del modernismo como el éxodo rural, el desarrollo de la clase media, aparte de la población que recién se convierte en protagonista literaria. Esta generación pretende también profesionalizar la actividad literaria y renovar la expresión literaria. No son innovadores internacionales, por lo cual no son tan conocidas como otros autores del boom, pero crean una tradición narrativa en Perú, abandonando la perspectiva nacionalista y ruralista. Marque lo verdadero, Lima lo horrible es la expresión de Ribeiro, falso. Enrique Congray es uno de los representantes de la narrativa urbana, verdadero. Aparece el éxodo rural por una nueva narrativa, verdadero. Se desarrolla la clase media que recién emerge, verdadero. La D. La D. 8, la D. 9. Ribeiro, junto con otros autores del 50, representa la transición de una narrativa indígena a una urbana, ¿no? Julio Ramón Ribeiro y sus autores del neoindigenismo, que es un movimiento que sigue las huellas de Arguedas y de Ciro Alegría. Ambos presentan una realidad nacional y es interesante leerlo todo porque estas realidades son muy distintas, pero conviven en un mismo país. Señale lo correcto, la A. La narrativa urbana va a reemplazar a la literatura indígena, porque el indigenismo fue del 20 al 50 y ahora viene la narrativa urbana, la letra A. La letra A. 10. Julio Ramón Ribeiro es un clima de escepticismo, fatalismo y pesimismo que desarrollaremos a continuación. Es interesante precisar que una de las razones por el cual Ribeiro fue poco conocido es también por su obra de mayor importancia, son sus cuentos, y que se le dio al inicio poca importancia, dice, ¿no? El cuento en el Perú es un género importante, ya que tiene una larga tradición con las famosas tradiciones de Palma. Señale verdadero o falso. Ribeiro aparece en el famoso clima del escepticismo, verdadero. La narrativa de Ribeiro es pesimista y fatalista, verdad. Ribeiro no era muy reconocido, verdad. El cuento en el Perú es muy reconocido, verdad. La letra A. La letra A. 11. La meta de la generación del 50. En la 11 nos dicen, ¿cuál es la meta de los escritores del 50? Respuesta correcta es la letra A. Se da la palabra a los personajes y no serán escuchados los pobres. Marque la alternativa correcta del texto anterior, que se da la palabra a los personajes y no serán escuchados por pobres. Por eso, la palabra del mudo. No se les escucha por ser pobres, son antihéroes. Antihéroes. Y la 12 y último, Silvio en el Rosedal, que es un cuento de Julio Ramón Ribeiro, nos dice, señale la alternativa correcta con respecto al texto que te está explicando de Silvio en el Rosedal, la letra B. En Silvio en el Rosedal, la vida de Silvia cambia a raíz de la muerte de su padre. Según el texto, Silvio en el Rosedal cambia a partir de la muerte de su padre.
Chicos, ahí nos que hemos quedado. Hasta la próxima clase. Muchas gracias. Si hay alguna duda, me Gracias, dicen, maestro. por favor.